Hoy vamos a tener un mensaje que quizás es un poco distinto, porque vamos a ver un poco de historia de la Biblia. Quizás algunos dicen, ay, historia, pero ¿sabe qué? Es necesario conocer de estas cosas, porque a través de la Escritura el Señor se revela a nosotros y no nos podemos quedar solamente con una partecita de la palabra, porque la palabra es completa, ¿sí? Quizás no hemos tenido oportunidad porque a veces estábamos muy chiquitos en el Señor, a veces en nuestras iglesias se les daba más énfasis a otras cosas, pero de un tiempo para acá el Señor me ha hecho entender que es importante todo, y aquello que quizás pensábamos que no era importante, es importante. Amén. Y lo vamos a ver por qué. Y vamos a hablar en este día, y sabemos que nosotros estamos en unas fechas en las que el mundo dice que celebra el nacimiento de Jesús. Si así fuera sería muy bueno, ¿sí? De verdad sería muy bueno. Pero también hemos visto que es como una excusa realmente para desenfreno, es una excusa para darle gusto a la carne. El decir que están celebrando el nacimiento de Jesús es una excusa, pero no es para honrar a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. No tiene que ser así con nosotros. Usted conoce la verdad. Delante de su familia y delante de Dios, siga honrando a Dios. Amén. Amén. Si su familia se reúne, no sea usted un rompagrupo, pero tampoco participe en prácticas de pecado, ¿no? No se embriague, no tome partido por chistes de doble sentido. Amén. Y en lo que usted pueda, bendiga a su familia y dele el amor a ellos que Dios le ha dado a usted. Y si tiene oportunidad de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, pues dígalo. Amén. Somos llamados a ser testigos de Jesús. Entonces cumplamos nuestra función en estos días en que la gente se reúne y quizás Dios quiere usar. Amén. Amén. Pero de lo que sí vamos a hablar hoy es de una festividad que sí se cumple en esta fecha. No tiene que ver con el nacimiento de Jesús, pero sí es algo que está en pleno desarrollo el día de hoy. Hay una festividad que se llama Hanukkah. Es una festividad que se empezó a celebrar de acuerdo al calendario lunar. Y ustedes saben, por ejemplo, mi cumpleaños todos los años es el 23 de marzo, ¿ok? No es que un día va a ser el 20 o el 24, todos los años el 23 de marzo. Pero en el calendario hebreo, que es un calendario lunar, quizá mi cumpleaños no sería siempre el 23 de marzo, sino que podría ser el 21 o el 24. ¿Sí me entiende? Porque depende de la luna. No conozco mucho de la luna, pero sé que la luna tiene fases y son ordenadas además. ¿Sí? Estas fases son ordenadas. De acuerdo al calendario lunar, esta fiesta de la que vamos a hablar, que se llama festividad de Hanukkah, se empezó a celebrar, adivinen qué día, el día domingo 14 de diciembre, día especial para nosotros, fue el día de nuestra reunión de fin de año, amén. Bueno, esta festividad se empezó a celebrar ese día. Poder compartir dentro de esta festividad, que les digo que antes yo nunca la había escuchado, nunca escuché de esto en mis años de cristiana, que ya tengo algunos, ¿ok? Desde un tiempo para acá que estamos escuchando esto. Entonces, mañana en la tarde termina esta festividad. Y hay una diferencia entre esta festividad de Hanukkah y las otras fiestas. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia está en que esta fiesta de Hanukkah es una festividad histórica. Fue algo que sucedió. No fue decretado por Dios así como las fiestas solemnes que están en el capítulo de Levítico 23, ¿verdad? ¿Quién estableció las fiestas de Levítico 23? El Señor las ordenó, ¿ok? Esta fiesta de Hanukkah es una fiesta histórica, pero que celebra un hecho muy importante y no está en contra de la Torá. No está en contra de la Torá, no es una fiesta pagana. Vamos a hablar un poco de ella. Entonces,
esta fiesta no está mencionada como tal en el Antiguo Testamento. Si usted busca en su Biblia, en su concordancia, festividad de Hanukkah o Hanukkah, no la va a encontrar en su Biblia ni en su concordancia del teléfono. Pero sí se hace referencia, adivinen en dónde, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en dónde está. Tenemos abierto nuestro Evangelio de Juan capítulo 10, ¿verdad? Juan capítulo 10, y esta servidora también lo va a buscar. Juan capítulo 10. Amén. Juan capítulo 10, y lo vamos a ver desde el verso 22. Y dice así, amén. Oído el tambor, gracias a Carlos que está ayudándonos con los versículos. Si alguno no tiene su Biblia o la vista no le ayuda, puede seguirnos por allí. Siempre es mejor la Biblia. Amén. Dice así, Juan 10 del 22 al 30. El título es Los judíos rechazan a Jesús, para variar. Dice así, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y cuando yo leía esto, me acordaba que hace poco leímos esto, porque hablábamos de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Que el Padre es uno, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Y esto lo dijo Jesús. Aquí los judíos se enfurecieron cuando Jesús dijo el verso 30, yo y el Padre uno somos, porque Jesús se hacía Dios a sí mismo. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Entonces, habiendo leído esto, yo quiero que entendamos que el Señor aquí está diciendo abiertamente que Él es Dios, ¿ok? ¿Dónde lo está diciendo? En el templo. No lo está diciendo en una bodega, lo está diciendo en el templo, amén. Porque Jesucristo es Dios, amén. Y hay algo que quisiera resaltar en esta lectura. Si nosotros nos vamos al verso 22, que fue el primer verso que leímos aquí, que mi hermano Carlos lo puso, fíjense lo que dice. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Y saben qué cosa quiere decir en hebreo la palabra dedicación? Hanukkah. Tremendo, ¿verdad? Bueno, celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. ¿Y saben por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Porque el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para que hablara de esto e hiciera referencia de esto. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para que no solamente mencionara esta fiesta, sino para señalar que Jesús estaba participando en ella. Debe ser importante, ¿verdad? El Espíritu le plació hacer eso, le plació inspirar a Juan y le plació que nosotros supiéramos que el Señor Jesús, nuestro Rey, estaba participando de esta festividad. Sabiendo esto, esta festividad tiene alguna connotación importante, ¿verdad? Ya por ahí vemos que tiene su relevancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Aunque no lo sabíamos anteriormente, ¿ok? Entonces, el Señor Jesús estaba en el templo de Jerusalén
justamente en la observancia de esta fiesta. Y bueno, puede preguntarme mi hermana María Silva, bueno, pastora, ¿y qué es lo que se celebra en esa fiesta? ¿Verdad? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Y quiero decirles que el pueblo hebreo, y voy a leer porque voy a hablar de historia, amén. Así que ténganme paciencia y me siguen, por favor, porque a veces esto a algunos los puede despistar un poquito. Saben que el pueblo hebreo celebra Hanukkah para conmemorar la victoria militar del pueblo judío que los había invadido antes de Cristo. Los había invadido a través del imperio helénico, de la cultura helénica, de los países que había logrado conquistar un hombre muy famoso que usted ha debido escuchar en su secundaria. Se llamaba Alejandro Magno. Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Es el gran conquistador. Bueno, Alejandro Magno, digamos que él formó todo lo que se podría llamar la cultura helénica. La cultura helénica. Ahora, ¿qué es la cultura helénica? Es el período de la civilización griega que va justamente desde la muerte de Alejandro Magno en el 330 antes de Cristo y que terminó esta cultura helénica en el año 30 antes de Cristo. Y ustedes saben que aquí nosotros hacemos referencia, por ejemplo, si aquí nació Cristo, ¿verdad? De acá para acá es después de Cristo, que es en nuestro tiempo, pero de acá para allá es antes de Cristo. Y entonces, digamos que de acá para acá, los números crecen de acá para acá. No sé si me entiende, amén. El año 30 antes de Cristo es un año 30 años antes de que Cristo naciera. Sí lo entendemos, ¿verdad? Bueno, esta cultura helénica comenzó 330 años antes de que Jesús naciera y terminó 30 años antes de que Jesús naciera. Entonces, está antes de Cristo. Para tener una idea de qué cosa era el imperio helénico, podemos hacer referencia a unos nombres que sí hemos escuchado mucho. Bueno, miren, los dioses que adoraban en el imperio helénico eran nada más y nada menos que Zeus, Atenea, hemos escuchado, ¿verdad? Apolo, Artemisa, Afrodita, Hermes, Poseidón. Hemos escuchado estos nombres y los digo para que podamos ubicarnos más o menos cómo se movía esa cultura helénica y cómo era su sistema religioso de idolatría. Nombres que todavía en el tiempo presente seguimos escuchando. Estos eran nombres griegos. Muchos de estos nombres han sido cambiados por nombres romanos. No estoy muy segura si Artemisa o Afrodita ahora es la que llaman en la Biblia la diosa Diana. ¿Ok? Artemisa. Ajá, Artemisa o Afrodita. Una de ellas, ya en el tiempo de Pablo, era la diosa Diana. ¿Ok? Entonces, si estamos más o menos ubicados, ese era el tiempo de la cultura helénica, de esos grandes templos que se hacían allá en Grecia, en Atenas. Era toda esa época del auge de esa época. Si nos ubicamos en la historia, ¿verdad? Bueno, yo me ubico porque a mí me gustó mucho Historia Universal cuando lo vi en mi segundo año de secundaria. A mí todo eso me impresionaba porque allá en San Félix no se veía nada de eso. ¿Verdad, mi hermano? Entonces, a mí me gustaba mucho la Historia Universal. Entonces, estas cosas me suenan. Ok. Artemisa es la diosa Diana posterior, ¿no? Porque se le cambió el nombre por la ocupación romana. Ok, vamos a hablar entonces qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? El imperio helénico, todos estos países que conquistó Alejandro Magno, quiero que me escuchen, el imperio helénico tuvo control sobre Jerusalén. Lo invadieron aproximadamente 200 años antes de Cristo. El imperio helénico tomó Jerusalén aproximadamente 200 años antes de Cristo. Sin embargo, cuando lo invadieron, ellos habían respetado las costumbres y la fe de los judíos, todos los ritos que los judíos hacían en el templo de Jerusalén. O sea que al principio de la invasión,
ellos no se metieron con su fe, ¿ok? Ellos los dejaron que creyeran en el único Dios verdadero, no se metieron con eso, pero hubo un rey que sí se quiso meter con eso. Este rey se llamó Antíoco Epífanes, quizás alguno de ustedes lo habrá escuchado. Este rey que se llamó Antíoco Epífanes y que es una especie de tipo de anticristo, porque ¿quién es el anticristo? Aquel que niega a Dios, aquel que se opone, ¿ok? Él, digamos que es un tipo de anticristo. Vino Antíoco Epífanes e intentó erradicar el judaísmo, profanando el templo de Jerusalén y prohibiendo los rituales. ¿Qué fue lo que quiso hacer Antíoco Epífanes? Quiso erradicar el judaísmo, profanó el templo de Jerusalén y quiso prohibir los rituales. Eso es que entró, hizo allí algo que no se debía y suspendió los sacrificios que el Señor en su Torá había establecido que se hicieran diariamente. Amén. Y eso me deja pensando. Saben que está el tiempo del Yom Kippur, está el tiempo del Pesaj, que se tiene que hacer un sacrificio, ¿verdad? Y las familias tienen que comerlo, eso es Pesaj. Y en el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo con la sangre y le echa sangre al propiciatorio, que es esa cajita que contiene el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pero aparte de eso, todos los días en el templo había que hacer un sacrificio de un cordero. Y eso me ponía a mí a pensar cómo es tan necesaria el derramamiento de la sangre para limpiar el pecado, que eso tenía que hacerse todos los días. No en el lugar santísimo, pero sí en el templo, amén. En el lugar santísimo se hacía en el día del Yom Kippur, que entraba el sumo sacerdote después de haberse purificado. Pero todos los días había que hacerse sacrificios en el templo. Bueno, este hombre que se llama Antíoco Epífanes suspendió todo eso. ¿Qué era lo que quería Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes quería imponer a los judíos, al pueblo de Dios, toda su cultura helenística. Él quería eliminar la fe en el verdadero Dios. ¿Qué era lo que quería imponer Antíoco Epífanes? Bueno, que adoraran a Zeus, que le dieran importancia a las cosas que ellos le daban importancia. Él quería que el pueblo de Dios se volviera como de la cultura griega. ¿Usted me entiende? ¿Sí? Él quería borrar a Dios, quería borrarlo. Por eso es que podemos decir que él era una especie Por eso podemos decir que él era una especie de anticristo, porque él se oponía a todo lo que se llama Dios. Ok, ¿qué más podemos decir de aquí? Había un historiador de la cultura judía que se llama Josefo, que él dice en su narración que Antíoco Epífanes, ya sabemos quién es Antíoco Epífanes, ¿verdad? Ese rey malvado que se levantó unos 167 años antes de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo este rey? Profanó el templo de Dios, suspendió la práctica del sacrificio diario de expiación. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Usted sabe el dolor que eso le causó al pueblo de Dios que vivía en Jerusalén? La ofensa tan grande que sufrieron aquellos que amaban a Dios, que vivían en esa ciudad. Eso fue un tiempo de angustia para todos los que estaban en esa ciudad, sabiendo que esta gente estaba ofendiendo al Dios verdadero, al Dios de sus padres, que les había dado la orden de que ese lugar tenía que ser santo, que la presencia de Dios moraba en el templo. Entonces, ¿qué es? ¿Saben que estas cosas están, porque son narraciones históricas, están en unos libros que no tenemos nosotros en nuestras Biblias? Esta descripción de lo que pasó aquí están en unos libros que se llaman Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, amén, que son unos libros que se incluyó la Iglesia Católica, pero que no son inspirados, son históricos, pero tienen su validez, amén. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que
los judíos que estaban indignados, estuvieron liderados por un judío que se llama Judas Macabeos. Judas Macabeos y sus hermanos encabezaron una revuelta para sacar a estos opresores de la ciudad de Jerusalén y del templo. O sea, ellos no aceptaron con libertad. Ya bueno, sí, vinieron a nuestra ciudad, invadieron nuestro templo. Bueno, nos vamos a quedar de brazos cruzados. No, señor. Hubo gente de Dios valiente que se levantó e hizo resistencia contra ellos. Amén. Amén. Y quiero decirles que aunque ellos eran pocos y tenían poca fuerza, Dios los respaldó. Y ellos vencieron a estos opresores que querían quitar la verdadera fe del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos vencieron y liberaron la ciudad de Jerusalén y liberaron el templo de esta gente. Amén. Eso pasó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron una rededicación del templo. Después que ya esta gente había salido del templo, estos opresores helenísticos de la cultura helénica salieron de Jerusalén y del templo. Entonces el pueblo de Dios quiso hacer una rededicación del templo. ¿Por qué digo rededicación del templo? Porque ya el templo había sido dedicado, ¿verdad? ¿Quién dedicó el templo? Salomón, lo hemos visto, ¿verdad? Que hizo una gran celebración, hizo una oración bellísima de dedicación a Dios para que la presencia de Dios estuviese en el templo. Bueno, ellos rededicaron, después que quitaron a las tropas de Antíoco Epífanes de Jerusalén y del templo, ellos rededicaron el templo, y esto ocurrió el 25 del mes Kislev. No sé si lo digo bien, ¿ok? Pero fue en el 25 del mes Kislev, y esta festividad se decretó por 8 días. Nosotros estamos ahorita en ese tiempo y estamos en el día 7 de esa festividad, para que sepamos, ¿verdad? Estamos en el día 7 de esta festividad, que desde este momento el pueblo de Israel decidió que siempre iban a recordar cómo Dios los había libertado, cómo Dios había quitado del templo a esos profanadores. Amén. Y ellos nuevamente dedicaron el templo de Dios al único Dios poderoso y verdadero. Amén. Amén. Por eso se decretó esta festividad de Hanukkah. Pero hay una cosa que también es necesario que sepamos. Porque se preguntará Michelle: ay, pastora, pero ¿por qué esta fiesta dura 8 días? Mi cumpleaños solamente dura 1. Bueno, ¿por qué dura 8 días? Saben que la tradición, y es la tradición porque la Biblia no lo dice, es la tradición histórica, cuenta que cuando los judíos sacaron a los invasores del templo, encontraron una pequeña jarra de aceite puro. Esta pequeña jarra de aceite puro era lo necesario para encender la menorá un día. Y por aquí Carlos tiene la figura 2 de la menorá. Amén. Esta es la menorá. Este es uno de los utensilios que estaban en el templo de Dios. Amén. Ustedes lo han debido ver en algunas imágenes, en algunas. Esto es la menorá. Y si ustedes se dan cuenta, es una lámpara que tiene 7 brazos. ¿Sí? Tiene 7 brazos. Esos 7 brazos pueden representar los 7 espíritus de Dios, de los cuales se hace referencia en el libro de Apocalipsis. No recuerdo si en el capítulo 1 o 2, en donde dice que los 7 espíritus de Dios puede representar eso. Hay otros estudiosos que dicen que cada brazo de esta lámpara, que Dios mandó que se diseñara así, cada uno de estos brazos pueden ser las 7 festividades judías que están en Levítico 23. Vamos a ver quién se acuerda de la festividad. Vamos a ver si yo me acuerdo. Primera festividad, Pesaj, ¿verdad? Segunda festividad, panes sin levaduras. Tercera festividad, las primicias. Cuarta festividad, Pentecostés. Quinta festividad, la fiesta de las trompetas. Sexta festividad,
Yom Kippur. Ay, capaz que ya lo tiene con razón. Ay, ¿cómo se acuerdan? Amén. Trompetas, días de la expiación y la de los tabernáculos que la vimos hace poquito, ¿verdad? Todas estas las hemos, para la gloria de Dios, hemos hablado de estas festividades en este año. Entonces, tenía la menorá. La menorá. Carlos está preparado, ¿vale? Vamos a poner la menorá, mi hermano Carlos. Entonces, mis hermanos, la tradición dice que habían encontrado una jarrita de aceite con la cantidad necesaria un día. Pero, ¿qué pasó? La menorá es una lámpara que servía para iluminar el lugar santo. ¿Y sabe qué simbolizaba la luz de la menorá que tenemos aquí? Significaba la luz eterna de Dios. El lugar en donde estaba la menorá era en el lugar santo. ¿Y qué representaba? La luz eterna de Dios. ¿Y quiénes se encargaban de que esa luz siempre estuviese encendida? Los sacerdotes preparados de la descendencia de Leví. Amén, porque ellos eran la línea sacerdotal. Y eso siempre tenía que estar encendido, porque la luz de Dios siempre tenía que estar encendida. Estaba apagada, porque estos malvados apagaron todo eso, ¿ok? Pero encontraron al final una lámpara, una jarrita con aceite para un día. Pero ¿sabe usted lo que pasó? El aceite que solamente estaba destinado para durar un día, milagrosamente alcanzó para que durara 8 días. Nadie entendió cómo. 8 días que fueron suficientes para que los sacerdotes pudiesen hacer nuevamente aceite puro para las lámparas. Por ese milagro, la fiesta del Hanukkah también tiene una connotación de luz. Amén. Porque la luz de Dios prevaleció. Amén. Y es particularmente interesante que el Señor Jesús, quien es la luz del mundo, fue al templo en el día que se celebraba Hanukkah, porque Él es la verdadera luz del mundo. Amén. Apláudale al Rey. No es casualidad que el Señor haya ido a celebrar esta festividad. Amén, mis hermanos. Entonces, la fiesta de Hanukkah celebra la rededicación del templo de Dios. Por eso es que cuando el Señor Jesús en Juan 10 empieza diciendo que se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, es la fiesta de Hanukkah, mis hermanos. Estamos clarísimos ahora qué cosa es la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Y vemos que el Señor Jesús honró y respaldó esta festividad, que para el día de hoy estamos en el día número 7 y que mañana se termina a las 6 de la tarde. Porque ustedes saben que los días hebreos comienzan a las 6 de la tarde de un día y terminan al día siguiente a las 6 de la tarde, ¿ok? Entonces mañana se termina. Ahora, ¿por qué la fiesta de Hanukkah tiene una importancia profética en la Biblia? Bueno, usted dirá, pero yo no sabía eso. Bueno, pues tenemos que saberlo. Esta festividad de Hanukkah, que se hizo hace muchísimo tiempo, se hizo aquí. Si esto es una línea de tiempo, digamos que aquí se hizo Hanukkah, ¿verdad? Aquí es nacimiento de Cristo, ¿ok? Bueno, quizás no lo vean, pero si aquí nació Cristo, aquí fue el Hanukkah, que fue en 164 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Entonces,
¿Por qué es importante Hanukkah en el contexto profético que a nosotros nos interesa? Bueno, yo quiero decirles que todo lo que pasó aquí en Hanukkah, en el 164 antes de Cristo, fue profetizado por el profeta Daniel. Nos vamos a Daniel, amén. Biblias, para atrás. Daniel capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 30 al verso 37. Daniel, vamos a leer del 30 al 11. Ajá, exacto, Daniel 11, 30, exacto. Ajá. Daniel 11 y vamos a leer desde el 30. Ok. Hay algunas cosas que no vamos a entender, pero les voy a resaltar lo que vamos a entender. Amén. Dice el verso 30. Porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá, y se enojará. Aquí podemos empezar a poner atención, ¿no? Y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Por qué les digo esto? Porque la historia dice que había algunos judíos que fueron simpatizantes de la cultura helénica. Entonces ellos, digamos que fueron como cómplices de los que invadieron a Jerusalén. ¿Sí estamos entendiendo? Ok. Aquí dice, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Lo vamos a leer hasta el verso 37, ¿ok? Pero quiero que me sigan. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto hace referencia a los que no se sometieron y lucharon por la libertad de Jerusalén. Amén. Vuelvo a leerlo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estos son los hermanos de José Macabeo, que fueron los que lideraron la revuelta para liberar Jerusalén. Dice el verso 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Los sabios del pueblo son los hombres sabios que conocían la palabra de Dios, amén, y que alentaban a que no se dejaran someter. Esta gente, muchas de esas fue capturada, fue torturada, pero igual los que estaban liderando la resistencia prevalecieron al final, ¿ok? Vamos al verso 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y aquí se va a hablar del anticristo o del espíritu de anticristo que tenía este hombre, ¿ves? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí nos está diciendo que este rey va a tener poder, ¿verdad? Y se va a poner y se va a engrandecer y se va a exaltar. Pero va a llegar un momento, dice aquí, hasta que sea consumada la ira. Dios lo va a detener en algún momento, ¿ok? Dios le va a poner un freno. Verso 37. Y estas son características del hombre de pecado. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres,
ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y usted si quiere puede seguir leyendo, pero lo dejamos hasta aquí, ¿ok? Y estas son las características que también va a tener el antimesías que ya está tras bambalinas hoy en día en el mundo. Y estas son características que usted tiene que saber, que tiene que tomar en cuenta para poder identificar, porque ya está aquí. Ok, seguimos entonces. ¿Sabe que en Daniel 11:37, y nos vamos para Daniel 11:37, mentira, Daniel 11:31, me equivoqué, Carlos, es Daniel 11:31, y a esto quiero que le prestemos atención. Y se levantarán de su parte tropas, de parte de este hombre que simula, que es el tipo del anticristo, que es que Antíoco Epífanes, porque está hablando de lo que pasó antes de Cristo, ¿ok? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y yo estaba leyendo que el pueblo de Dios se quedó tan maravillado de que esta profecía fue hecha 400 años antes de que sucediera. Daniel 11. Y de acá a acá hay... De acá a acá hay 400 años. Tremendo, ¿verdad? Daniel profetizó lo que iba a pasar aquí 400 años antes. Y dicen los historiadores que lo hizo con una precisión tal que se quedaron todos sorprendidos. Aumentaron su fe. ¿Ok? Al Dios. Ok, ¿qué tenemos que saber de todo esto? En el año, y volvemos otra vez. ¿Sí me están siguiendo, verdad que sí? Ok, en el año todo esto pasó. Antíoco Epífanes invadió Jerusalén en el año 164. Pero fue en el año ¿qué fue lo que ordenó Antíoco Epífanes? ¿Saben lo que hizo? Él mandó a que se levantara un altar a Zeus en el templo de Dios. ¿Usted sabe la ofensa tan grande que es eso? Antíoco Epífanes mandó a levantar un altar a Zeus en el templo de Dios. ¿Y sabe qué más hizo? Sacrificó animales inmundos en el altar, incluyendo cerdos. En el altar en donde había que derramar la sangre de los corderos para que a través de esa sangre el Señor pudiera cubrir los pecados del pueblo y no destruirlos. Allí este hombre sacrificó animales inmundos. A el haber puesto el altar de Zeus y el haber derramado sacrificio de animales inmundos, cerdos incluidos, es a lo que se llama la abominación desoladora. Hemos escuchado este término, ¿verdad? Ahora, Antíoco Epífanes no solamente hizo eso, él prohibió la observancia del día de reposo, prohibió la circuncisión, prohibió que se celebraran las fiestas, ordenó la quema de los rollos de la Torá, obligó a los judíos, y escuchen esto, a construir altares y a hacer sacrificio a los dioses paganos. ¿Quiénes eran los dioses paganos? Bueno, ahorita los mencionamos, ¿verdad? Afrodita, Zeus, Hermes, todos estos dioses. Usted sabe la indignación que tenía el pueblo de Dios cuando este hombre les mandó a hacer esto. Por eso es que gracias a Dios hubo gente que se le levantó, la gente de Judas Macabeo y esta gente valiente que dijeron, no hombre, no nos vamos a calar esta, ¿verdad? Y se levantaron y Dios los respaldó porque vencieron, siendo ellos más poquitos. Daniel anunció este tiempo de tribulación
en este capítulo 11 que estamos leyendo, pero también anunció la purificación y la restauración, porque él anunció aquí en el verso 34, y en su caída serán ayudados de pequeños socorro. El Señor terminó ayudándolos. Amén, mis hermanos. Pero hay una cosa que también quiero decirles. Este evento de la abominación desoladora que sucedió aquí fue o se relaciona con algo que dijo el Señor Jesús tiempo después, ¿verdad? ¿Cuándo? Después que nació, ¿ok? El Señor Jesús hizo referencia o hay algo que Él va a decir que va a vincular lo que pasó aquí con algo que va a pasar en el futuro. Podemos buscar en Mateo 24 del 15 al 22. Y ya ustedes por el capítulo se darán cuenta que vamos a hablar de acontecimientos futuros, ¿verdad? Porque Mateo 24 es el capítulo en el que el Señor habla de las cosas por venir. Y aquí en este mismo capítulo, en donde se citan los principios de dolores en los que ya estamos empezando, pero más allá cito en el verso 15, Mateo 24, 15, vamos a leer lo que dice del 15 al 22. Y esto es el Señor Jesús, ¿ok? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y si usted desea, lo puede seguir leyendo en su casa, amén. Pero hay una cosa que quiero resaltar. Usted se da cuenta que aquí, en este versículo 22, el Señor está haciendo referencia a algo que ya ocurrió, ¿cierto? Verso 15 de aquí de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y después la otra instrucción que tienen que huir, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús? Que un evento similar al que ocurrió aquí se va a dar en los tiempos finales. ¿Sí estamos entendiendo eso, verdad? Un evento similar al que ocurrió en el año 167 antes de Cristo va a ocurrir, y va a ocurrir pronto, porque ya nosotros estamos al comienzo del tiempo del fin. Daniel 12, que es el capítulo siguiente al que habíamos estado leyendo, nos vamos otra vez para atrás. Daniel 12 habla más directamente de los últimos tiempos. Tanto que el título o la perícopa de Daniel 12 se llama El tiempo del fin. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Este capítulo 12 conecta la primera resurrección, la primera y gran resurrección, y la conecta a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el capítulo anterior. Lo vamos a ver, ¿ok? Este capítulo conecta la gran resurrección, ¿cuál? La que vamos a tener nosotros en el tiempo final, ¿ok? Y la conecta con algo similar a la abominación desoladora que ocurrió en este tiempo de Hanukkah. Ok. ¿Qué es lo que dice Daniel 12? Vamos a ver lo que dice Daniel 12 del 2 al 3.
Daniel 12, del 2 al 3, está hablando ya del tiempo del fin, como decía el título, y fíjense lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está diciendo esto el profeta Daniel, amén. Y está anunciando lo que ya sabemos, que el Señor nos va a resucitar, ¿ok? Lo está diciendo desde antes, nos va a resucitar. ¿Y qué más dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Yo les quiero decir que los que estamos aquí somos esos entendidos. Amén. Porque yo antes no entendía esto. Amén. Pero a Dios le ha placido que nosotros sepamos estas cosas que antes nunca nos las habían dicho, ¿verdad? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, los que enseñan la verdad a aquellos que estén desorientados, perdidos, que no saben qué está pasando, somos nosotros, amén, que conocemos la verdad, que sabemos por qué está pasando todo esto, porque Dios es justo, pero Dios quiere salvar de la destrucción de este mundo a todos aquellos que reciban a su Hijo, porque ese es el regalo que Dios nos da, el de poder salvarnos de esto, ¿ok? Entonces somos nosotros esos entendidos. ¿Qué más dice la palabra? Nos vamos al verso 10 y 12. Nos vamos a ir desde el verso 6, desde el verso 5. Vamos a leer, amén, con paciencia. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Habían dos hombres en su visión, ¿ok? Uno a un lado del río y otro a otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Vemos que hay un hombre de un lado del río, otro de otro lado, pero que está un varón vestido de lino, que debe ser Jesucristo, en medio, ¿ok? Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, que son 1,600, bueno, hay que sacar la cuenta. 1,160 días, creo que son 1,160 días, amén, amén. Y seguimos leyendo, nos vamos al verso 10, y esto es lo que el Señor, verso 8, vamos a leer desde el 8. Y Daniel escuchó pero no entendió nada, ¿ok? Dice aquí Daniel: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Muchos serán limpios. Aquí le está dando información, ¿ok? Vamos a ver qué dice. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 11, y esta es una información: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1,290 días. Verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 días.
Y vamos a ver lo que le dice el Señor a Daniel y con eso se despide, ¿verdad? Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y siempre me acuerdo que desde aquí le dijeron a mi hermana Nora que ella su heredad la tenía en el cielo. Todos tenemos nuestra heredad, pero bueno, a la única persona que yo he escuchado que aquí se lo ha dicho el Señor directamente es a ella. Amén. No tendrá mansiones aquí, pero el Señor le tiene una morada preparada, hermosa. Y Dios quiso que ella lo supiera. Amén. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué todo esto es importante? Porque va a haber nuevamente algo similar a la abominación desoladora que ocurrió en esta fecha. ¿Cuándo va a ocurrir? Aquí, en el fin del tiempo. Amén. Y yo quiero darle algunos números que son coincidenciales. Si usted resta 1335 días, a eso le quita 1160, ¿no? Que eran los tiempo, la mitad de un tiempo. Debe dar 75. Da 75, ¿verdad? Ustedes saben que la fiesta de Hanukkah comienza 75 días después de que empieza el día del Yom Kippur. ¿Casualidades? No lo sabemos, ¿verdad? Todo eso nos lo responderá Dios en su momento. Amén. Entonces, pero son cosas que los números están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que rescatar de todo esto? Ha sido importante, ¿verdad? Todo esto que hemos aprendido. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? Que así como Daniel predijo lo que pasó aquí, y él está profetizando lo que va a pasar acá, así como se cumplió aquí, se va a cumplir acá. ¿Ok? Así que esperemos lo que se va a dar, porque Dios va a hacer que su palabra se cumpla. Amén. Primero, y todo esto pasó certificado por la historia. ¿Ok? Esto ocurrió, lo que pasó con la invasión de Jerusalén es un hecho histórico, no es que alguien se lo inventó, y coincidió con lo que Daniel ya había dicho. Dios lo sabe todo, amén, mis hermanos, y en sus manos están nuestros tiempos, dice la Escritura, no recuerdo si en Proverbios, ¿ok? Ok, ¿qué más tenemos que saber? Que la menorá se mantuvo sobrenaturalmente 8 días cuando solamente había aceite para un día. Esto nos habla de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Amén. En lugar de durar un día, duró 8 días. Por eso es que la fiesta dura 8 días, para honrar a Dios por ese milagro, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber? Que Cristo se presentó en el templo el día en que se estaba celebrando la festividad de Hanukkah. ¿Y qué valor tiene esto? Que la verdadera luz del mundo estaba en su lugar, en el templo de Dios. Amén. Dice Juan 1, del 9 al 12. Y estas son conclusiones ya. Él es la verdadera luz del mundo. La menorá era una representación de la luz de Dios, pero Jesucristo es la luz que ilumina a todo hombre. Juan 1, 9, 12. Dice así, refiriéndose a Cristo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, yo, usted, los que estamos aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero decirle que todo hijo tiene una herencia. Nosotros tenemos herencia en el Señor. ¿Qué más tenemos que saber?
que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Antes el Señor habitaba en templo hecho de manos, ¿verdad? Pero ya habíamos visto cuando estudiamos la fiesta de los tabernáculos que Dios ha buscado acercarse cada vez más al hombre, y ahora finalmente está cerquita de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, cuando le recibimos como Rey y Salvador. Amén. Ya no está en un templo, porque el templo fue destruido, porque ahora el Señor Jesucristo entró en ese lugar santísimo y quebró el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Y nosotros ahora tenemos la presencia de Dios y podemos entrar libremente a ese lugar santísimo espiritual, ya no físico. Amén. Somos el templo de Dios, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 6:19. Y fue cuando yo entendí que yo era templo del Espíritu Santo que yo decidí dejar de fumar. Sabía, porque yo profanaba mi templo, porque yo contaminaba algo que Dios había. Estas son cosas que yo no sabía. Pero cuando tenemos entendimiento, cambia nuestra manera de pensar y de actuar. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta es la palabra que me redarguyó para bien y cambió en una muy buena parte de mi vida. ¿Amén? Para terminar, tenemos que reflexionar hasta qué punto está usted dejando profanar su vida con las corrientes de este mundo. Y ya sabemos que las corrientes de este mundo es el sistema económico, político, cultural, que está influenciado ¿por quién? Por Satanás. ¿Hasta qué punto nosotros nos dejamos engañar o distraer por las corrientes de este mundo? ¿Saben? Nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo. Pero aquí en este mundo nosotros tenemos que saber que somos del Señor. Amén. Amén. Y que Él tiene que ser lo primero. Eso no quiere decir que usted, ay no, ya no me voy a dejar engañar por las corrientes de este mundo y va a tirar su teléfono a la basura y su televisor lo va a lanzar por la ventana. No, es que usted sepa darle a cada cosa el lugar que le corresponde. Usted pudo haberse ido de compras hoy o al parque, qué sé yo, o a comprar comida, porque este es el tiempo de la comida. Usted vino aquí a la iglesia, amén. Amén. Y le estamos dando a Dios el lugar que le corresponde. Amén. Después usted puede salir a comprar.